Hola, gracias por acompañarnos en una edición más de IT Masters Update Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar del futuro de tecnología, de ciberseguridad, de tecnologías de la información y de todo aquello que se nos ocurra y que se nos ha quedado en el tintero. Soy Francisco Iglesias y les doy la más cordial bienvenida, sobre todo a aquellos que nos están viendo en YouTube o escuchando a través de cualquier plataforma de audio. Recordarles que todos sus comentarios son bien recibidos, lo pueden hacer a través de la sección de comentarios, ahí nos pueden dar sus sugerencias, sus opiniones y también nos pueden dar un like y por supuesto nos pueden seguir para que no se pierdan ningún capítulo. Como cada semana, hoy me acompañan Mónica Mistreta. Hola Mónica. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Y también Marisela Ochoa. Hola Marisela. Hola, ¿cómo están? Y como ya lo saben, lo han visto, el programa de hoy es un poco sobre inteligencia artificial, sobre cómo se está utilizando la inteligencia artificial generativa. Y para eso tenemos con nosotros a un gran experto, a un consejero de editorial de NetMedia, pero sobre todo maestro. Él enseña sobre transformación digital, sobre inteligencia artificial y al menos, y eso creo que es unánime, es la persona que conocemos que más sabe de inteligencia artificial, ¿o no, Mónica? Sí, pues definitivamente, y sobre todo aplicada al ámbito de los negocios, del ámbito práctico, de la labor que todo director de sistemas, director de innovación, director de tecnología desempeña en organizaciones pues de cualquier tamaño prácticamente. Y bueno, por supuesto es un gran amigo de NetMedia y es Pepe Tam. Hola Pepe, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la amable invitación. Como siempre, feliz de compartir lo que vamos aprendiendo. Oye Pepe, tú y todos aprendimos mucho porque recién participaste en el IT Masters Forum como uno de los conferencistas magistrales, pero tú mismo aprendiste y conociste un poco cómo se está utilizando la inteligencia artificial generativa entre estos 70 o más de 70 líderes IT que acudieron y que estuvieron en tu ponencia. Y creo que esa es una parte muy rica que nos podrías compartir, porque incluso llevaste a cabo como unos sondeos al momento. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué tan avanzado ves el uso de inteligencia artificial generativa en los profesionales de IT, en los directores de sistemas? ¿Con qué te quedaste de eso? Claro, muchas gracias. Algo que quisiera de repente conversar primero es que tenemos un dúo dinámico, que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, como estamos empezando a conversar y para no malentender, realmente son dos tipos de aplicaciones que son súper complementarias, donde ninguna es más importante que la otra, ¿no? Lo que pasa es que, por un lado, desde el 97 tenemos Machine Learning y tenemos inteligencia artificial basada en datos para poder avanzar, mejorar, visión artificial, procesamiento de lenguaje natural, en fin, mucho que ha pasado por inteligencia artificial. Y desde el año 2020 que empiezan los primeros estudios, investigaciones y aplicaciones de lo que es Large Language Models y Foundational Models, es que tenemos la democratización de una de las inteligencias artificiales, que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, por un lado, la democratización de la tecnología nos está ayudando más a que realmente en un teléfono celular podamos usar ya, como yo digo, juguetes de inteligencia artificial o de inteligencia artificial generativa aplicados al negocio. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Y hoy me parece genial que podamos conversar acerca de la inteligencia artificial generativa, a la que yo llamo cómo podemos desarrollar nuestra inteligencia aumentada. Porque realmente así como hoy usamos esta videoconferencia o utilizamos una suite de colaboración que tiene procesador de texto, presentaciones, hoja de cálculo, etcétera, realmente en muy poquito tiempo todos deberíamos aprovechar todas las posibilidades que tiene la IA generativa como parte de nuestra vida, porque nos ayuda a hacer todo más rápido, nos ayuda a inspirarnos, nos puede acompañar como si fuera un advisor y nos hace la vida mejor. Y en ese contexto me pareció interesante la super convocatoria que se hizo en el IT Masters Forum de más de 70 CIOs, 74,
Entonces, tener un sondeo de lo que piensan ellos y cómo lo están aplicando, efectivamente es súper valioso. Y usamos el Mentimeter, ¿no? Para preguntarles. La primera pregunta que yo siempre hago cuando me toca compartir este tipo de cosas es, oye, ¿y cuánto tiempo al día usas GenAI? Y obviamente, si estamos hablando de directores de tecnología, fue interesante que aproximadamente el 60%, el 59% para ser exactos, la utilizan más de 2 horas diarias, ¿no? Y Pepe, había un esto que 20% que la usaban más de 3 horas diarias, sí. esto que sacaste del 60%, ¿te parece que es alto considerando que son, pues digamos, profesionales de IT o te parece que todavía es bajo considerando que son, pues digamos, los más cercanos a la tecnología en una organización? Mira, en esta semana, justo, y la semana pasada tuve la oportunidad de hacer 2 workshops más con empresas globales. Y lo interesante es que, por un lado, hubo una que está empezando yo diría tímidamente, y la otra está súper avanzada. Entonces, hice el mismo Menti para ellos también. Y los resultados en contraste son interesantes, ¿no? Porque, por un lado, yo diría que lo que hicimos en el IT Forum es un promedio bastante bueno, bastante indicativo de lo que tenemos en México. Siempre hay un 20 o 30% de empresas que adoptan al final y siempre hay un 5% de las que están liderando, ¿no? A la hora, me tocó conversar con una de estas que está en el 5%, es una empresa de las más grandes en el mundo de automotriz, ¿no? De los OEMs que traemos en México. No me dieron permiso de dar su nombre porque les pregunté, les dije, oye, tengo un podcast donde voy a compartir algo que hicimos en el IT Forum. Me dijeron, si quieres menciónanos como una empresa genérica, pero no puedes decir nuestro nombre. Sin embargo, los outcomes sí los puedo compartir, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, cuando vayamos avanzando en las preguntas, va a ser interesante compartir el contraste. Ok, buenísimo. Yo quisiera continuar con estos resultados del Mentimeter que nos compartiste. Y vi que el 33% de los que usan la inteligencia artificial generativa dijeron que lo hacían para redacción y optimización de documentos. Me parece un uso muy pobre de la GenAI. O sea, aun cuando estoy de acuerdo en que quizá es alentador que el 59% más o menos. Sí, 6 y 59. 3, 9, sí. 59% lo usan de moderado a regularmente. Lo están usando para algo que, haz de cuenta que tú me dijeras, oye, ¿tienes una suite de productividad? Sí, la uso para escribir mi tarea. O sea, siento que está desperdiciado, ¿no? Yo siento que es una transición natural y normal donde pasábamos de tener acceso a Internet. O sea, ya se darán cuenta por el poco pelo y el pelo blanco, que soy de los viejitos que Ay, le por tocó leer Dios, libros. yo también, yo empecé a hacer, yo ya dije desde hace un par de podcasts, de episodios, que a mí me tocó todavía usar modems, obviamente, y usar un bulletin board system. O sea, ni siquiera el email, lo que venía antes, antes del email. Así que somos contemporáneos, mi querido Pepe. Ahora, pero el avance de usar Internet y de buscar en Internet, ¿no? Y algunos utilizan la palabra googlear, ¿no? Uh-huh. Creo que es la costumbre que todos tenemos de buscar algo. Pero ya desde hace 2 años deberíamos modernizar nuestra mente y preguntarle a un asistente inteligente, ya no googlear, ¿no? Sabemos que ChatGPT el año pasado ya hizo público el search gratis, sin suscripción, y que Google también ha ofrecido la parte de Gemini con su buscador. O sea, es muy bueno que ahora los buscadores están ofreciendo buscar en los Large Language Models. Sin embargo, lo que todavía no hemos cambiado es cómo aprovechar esa búsqueda, donde ya no es buscar, sino es preguntar, ¿no? El concepto de los Gen AIs es, y quisiera dejarlo como un ejemplo, es como si nos regalaran practicantes que son expertos.
Es decir, ¿quién no quiere tener un practicante que quiere aprender? Todos tenemos a veces posibilidad de contratar un practicante, pero en este caso tu practicante es un experto en lo que quieras. Y la primera aplicación que todos usan normalmente es, a ver, voy a preguntarle que me ayude a escribir una carta de este tipo, o de repente si somos románticos, un poema para la esposa, ¿no? O una canción, en fin, siempre es redactar, corregir, y por ahí empezamos. Sin embargo, obviamente hay muchas más aplicaciones. Me ha tocado ver muchos directores y consejeros que lo utilizan para buscar recomendaciones de libros o para que le diga cuál es el resumen de este libro, ¿no? Que acaba de salir o de esta conferencia que se dio para ver cuánto tiempo le invierten. Entonces, va siendo interesante que al principio, en realidad lo que están buscando es informarse, ¿no? Cuando vemos que ese 33% habla de redactar, optimizar documentos, lo que estamos hablando es que están buscando entender, informarse, de repente investigar, hacer las preguntas, pero lo que hay que hacer es aprovecharlo mejor. Por eso yo le digo desarrollar nuestra inteligencia aumentada. Tenemos ese regalo, hay que aprovecharlo. Ahorita que decías, Pepe, lo de un practicante experimentado, me hizo pensar en una película de Robert De Niro donde hace ese papel. El becario, claro, pasante de moda, creo que fue la traducción de algunos lugares, alguien que ya está jubilado y que vuelve a empezar y entonces trae todo ese know-how de otra oficina, de otro, y lo aplica a un lugar nuevo y ayuda a impulsar una startup. En este caso, la inteligencia artificial nos está brindando, como tú dices, esa oportunidad. Y volviendo al punto de lo que tocaba Mónica, de los resultados de esa parte de esa pregunta, a mí me pareció hasta cierto punto lógico que los tomadores de decisiones digan, sí la uso, pero en un contexto leve. Sin embargo, 22% ahí contestaron que la ocupan inteligencia artificial para formular y refinar estrategias. Entonces, también es un uso aplicado, avanzado, que me pareció interesante, ¿no? Es creo que el segundo porcentaje más alto de esa pregunta. Sí, totalmente. Y obviamente va muy en la línea del rol que ellos tienen de directores de tecnología de información, ¿no? Eso a mí también me súper alegró verlo como resultado. Pepe, déjame apuntar algo, pero no sé no creo que tenga relación, pero tú hablabas justo de este binomio, la inteligencia artificial, que podríamos, o se le llama mucho como la inteligencia artificial tradicional y ya luego la inteligencia artificial generativa. ¿Tú notas alguna relación entre la adopción de la inteligencia tradicional para la adopción de la inteligencia artificial generativa, o sea, para la Gen AI, o en realidad no hay, no sé, a lo mejor hay empresas que como empezaron muy bien ya tienen algo de inteligencia artificial tradicional, es mucho más fácil subirse al barco de la Gen AI que otras? No sé si encuentras una relación o verdaderamente, como dices, la democratización no hará que estos niveles de adopción sean completamente distintos. Lo que hemos aprendido es que realmente la inteligencia artificial es la capacidad que tienen los algoritmos para poder comportarse como si fuéramos una persona, ¿no? Como el cerebro humano. Y la generativa es un pedacito, ¿no? O sea, decirte, la IA generativa, si yo dijera que tenemos algo para exponernos al mundo, que es tu frontend, ¿no? Vamos a llamarlo así. Después tienes tu cadena de valor y tienes tu backend, aparte de soporte. La inteligencia artificial tiene todo y el Gen AI es el front. Es decir, es aquello que hoy te está ayudando a comunicarte con toda esa base de conocimientos que hay, pero tú la vas preparando. Ahora, todos los sistemas inteligentes que utilizamos realmente lo que hacen es aplicar machine learning, ¿no? Aprovechan muchísimo todos los datos que tienen las empresas para identificar patrones, para poder sentir de un sensor los datos, ponerlos en un contexto, tratar de decidir qué es lo que van a hacer y después accionan algo. Esa es toda la inteligencia artificial. En el caso de la generativa, realmente es, como estaba diciendo Cecilia, preguntarle a este experto algo que nosotros necesitamos, ¿no? Y en este contexto, poder ir
aprovechando Marisela. ¿Hablas de Marisela? Sí, Marisela, perdón. Sí, entonces la IA generativa en comparación con la IA, realmente la IA generativa la puede usar cualquier persona, inclusive no técnica. Sin embargo, la IA que le estás llamando tradicional realmente necesita todo un equipo de personas de tecnología que la puedan utilizar, ¿no? Vamos a hacer una pequeña primera pausa y regresamos para seguir hablando sobre los resultados y qué fue lo que encontró Pepe Tam en su conferencia en el IT Masters Forum. Volvemos. Manténgase actualizado sobre las tecnologías de la información con la plataforma 360 de NetMedia. Lea noticias y artículos de profundidad sobre la actualidad IT, descargue white papers de valor o vea webinars sobre las últimas tendencias tecnológicas en el sitio IT Masters Mag. Tenga acceso a los contenidos más recientes a través del newsletter o síganos en redes sociales. Además, sea parte de la mejor comunidad de profesionales IT y asista a los foros y sesiones presenciales de IT Master Series con el mejor contenido y mucho networking. La plataforma IT Masters de NetMedia le ayuda a la toma de decisiones inteligentes y lo pone en la frontera de la innovación. Y ya regresamos para seguir hablando con Pepe Tam de inteligencia artificial generativa, de la adopción que ha tenido no solamente en las organizaciones, sino más bien en específico entre los directores de sistemas, aprovechando esta rica y muy enriquecedora experiencia que tuvo Pepe Tam al dar su conferencia en el IT Masters Forum. Pepe, tú preguntaste, y a lo mejor me estoy saltando varias preguntas, pero preguntaste sobre los riesgos. ¿Qué riesgos, no? O sea, ¿cómo los ves? ¿Los ves a los directores de sistemas temerosos por la inteligencia artificial generativa? O a lo mejor los viste bastante laxos, no sé. En los riesgos salió que lo más importante o el riesgo principal que veían era la filtración de información confidencial. Y es interesante, la mayoría de empresas, ¿no? Creo que la primera cosa rara que vimos fue cuando comenzamos a utilizar en las videoconferencias los note takers, ¿no? Los que nos generan minutas. Y de pronto comenzaron a aparecer minutas de consejos en internet. O sea, tú podías preguntarle a un GenAI y de pronto te decían qué pasó en el consejo de ayer de una empresa muy importante. Entonces, ahora los fabricantes de estas empresas necesitan que tú seas el administrador de tu entorno de colaboración para tener permiso de utilizarlo. De lo contrario, no te dejan hacerlo, ¿no? Entonces, el tema de seguridad creo que siempre ha sido un tema importante, dado que todos nosotros queremos usar nuestra información para que sea mucho más adecuada a nosotros cuando le preguntamos a una IA generativa. Tenemos miedo de que todo lo que le demos también se filtre y la competencia o cualquier persona la pueda ver, ¿no? Sin embargo, cuando tú le preguntas a equipos que ya están utilizando de una manera intermedia o avanzada, el riesgo que ellos ven es en la generación de contenido inexacto o sesgado. Eso fue algo que me pareció bien interesante, ¿no? Cuando todavía estamos en el camino de tomar la decisión y empezar, el principal riesgo es que no confío en que mi información esté segura. Pero una vez que te das cuenta que sí, obviamente comprando la suscripción y teniendo una arquitectura privada, el siguiente tema es la veracidad de tus datos y cómo entrenas al modelo fundacional para que no alucine, que no sea racista, que sea ético, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que esa respuesta de la filtración de información confidencial, que fue el 66% de los respondientes, tiene más que ver con un mito que con una realidad. O es más un pretexto para no adoptarla, para escudarte en por qué no la estoy usando, porque, digo, hasta yo que no soy una experta en tecnología, aunque por supuesto mis hijos creen lo contrario, ¿verdad? Porque me dicen que yo me dedico a eso y que yo debería de saber, pues no soy. Bueno, hasta yo me di cuenta igual, que si pero yo bueno. estaba usando,
Sí, claro. Que si yo estaba usando un modelo gratuito, pues sí, todo lo que le pregunte. Y si yo subo ahí datos personales, pues los va a tener ese modelo de lenguaje largo, como se traduzca. Y alguien más va a saber los datos de mi último análisis de sangre, pero si yo lo compro y compro la suscripción, al menos en teoría, y quiero confiar, esos datos van a estar protegidos. Entonces, si a eso le añadimos una capa de seguridad que las empresas de este tamaño, como las que fueron al IT Masters Forum, fácilmente podrían hacer, pues yo creo que esto de la filtración de información confidencial es un pretexto. Yo he encontrado a muchas empresas que el equipo, lo primero que le pidieron al equipo de tecnología o que hizo el director de tecnologías fue bloquearlo. Me acuerdo como cuando las empresas bloqueaban Internet o bloqueaban Facebook, ¿no? O YouTube, no sé, tonterías de esas. Sí. Pero fue la primera reacción. La segunda reacción es que las empresas a nivel corporativo, sobre todo todas las internacionales, han invertido en alguna de las 4 tecnologías principales, ChatGPT, Copilot, Gemini, y crean su propia versión. Es decir, crean el nombre de la empresa guión GPT, ¿no? O el nombre de la empresa guión Copilot. Y es la herramienta que dejan utilizar a sus empleados. Eso es el segundo caso. El tercer caso ya es cuando van generando una arquitectura y van viendo la posibilidad de uso, ¿no? Otra de las preguntas tenía que ver con el tema de los costos. Y es un tema que, como todo está en la nube, los fabricantes de GenAI al principio lo que buscaban era aprender y probar. Por lo tanto, lo que querían era que toda la inversión tuviera un retorno más rápido, dado que habían decenas de millones de personas usándolo que iban a probarlo. Pero ahora que se dieron cuenta del potencial, obviamente el costo de la suscripción, vamos a ver una transformación salvaje y sí hay que cuidarlo, porque cada vez más, cada uno de los prompts te cuesta más puntos. Y si pasamos del GenAI normal a plataformas de Agentic AI o de AI Agents, esos también van a subir de costo. Entonces, yo creo que el tema de aprender cuánto nos cuesta y cómo optimizamos el uso para que nos cueste algo razonable va a ser un tema muy importante para aprender en los siguientes meses. Muy bien. Bueno, El uso yo creo que va a pasar un poco como en el caso del cloud computing, ¿no crees, Pepe? Que al principio todo el mundo dijo, pues sí, vámonos a la nube. Y nosotros hicimos encuestas hace, yo creo que 10 años, cuando se hablaba o más de la migración a la nube. Y había una pregunta en particular que no sé si la recuerdas, seguro tú nos ayudaste desde entonces a elaborar esa encuesta. Decía, no, nosotros nos vamos a quedar con nuestro propio centro de datos. Sí, vamos a migrar aquellas tareas que no sean críticas. Luego, el siguiente nivel era, vamos a migrar el 50% de nuestras tareas o cargas de trabajo. Y luego había uno que era del 50 al 75%, vamos a migrar todo lo que no sea crítico. Y luego, hasta arriba, el último quintil, digamos, el 15% era vamos, todo lo que se pueda sacar a la nube, se va a sacar. Y si eso significa quedarme sin departamento IT, bienvenido sea. Y creo que un poquito es lo mismo que estamos viendo hoy en la inteligencia artificial generativa. Siento que hay gente que dice, yo lo voy a usar para todo lo que se pueda usar, y si me puedo ahorrar gente, me la voy a ahorrar. como Mónica. Como yo, exacto, yo estoy soy de esa opinión. Si podemos generar el mismo dinero o el triple con los mismos que estamos aquí, pues qué mejor. Y habrá quienes digan, no, yo solamente lo voy a usar para eso, para que me haga mis resúmenes, para que que le conteste a mi mujer cuando me quiero ir de parranda con mis amigos, no sé, cosas más sencillas. Es un buen uso ese, deja anotarlo.
Sí. Ya sé de alguien que lo usó para eso. Mm. Yo lo que te preguntaría, Pepe, es este miedo, o sea, entiendo perfectamente que hay etapas y que hay organizaciones que lo ponen, pero también es cierto, y eso es mi tema, es como hubo casos muy sonados, me pareció que es como, ¿no? Es como la mejor manera pues, ¿no? De incluirlo en mi conocimiento fue, pues no quiero que me pase lo que le pasó a estos casos muy sonados. En tu consideración, sí hay que tener esta preocupación. O sea, yo veo positivo de alguna manera que al menos sí se entienda que puede haber esa filtración, pero yo no sé si tú lo ves como exagerado, ¿no? O sea, como una lección aprendida de lo que pasó y no es realmente una verdadera, ¿no? Un verdadero riesgo. Yo lo que veo es que todas las personas que son curiosas por la tecnología quieren aprender a usar la IA generativa. Y si su empresa no les da la oportunidad, van a buscar opciones gratuitas. Y en ese contexto, lo que sí hay que hacer es concientizar que no nos hagamos autophishing, ¿no? Porque al final del día, si tú estás colocando información privada de tu empresa para generar una estrategia y tú solito la metes en un GenAI gratuito, tú solito estás haciendo phishing. Entonces, sí hay que crear o sea, sí considero muy importante crear la conciencia que para uso empresarial tiene que ser un entorno privado y casualmente por eso hay que convencer a las empresas que tienen que tener una forma de que las personas podamos aprovechar y aprender a usar mejor esa inteligencia aumentada. Yo ya te Que he es escuchado mejor decirlo hacerlo varias con las veces, empresas, no ¿no? sean codos. Además, realmente nos vamos a ahorrar el costo de la suscripción, créeme, nos va a ahorrar muchas veces el tiempo que utilizamos para hacer cosas. Perfecto. Sí. ¿Qué otro aspecto te pareció importante o destacado de lo que le preguntaste a los directores de sistemas en el IT Masters Forum? Utilicé 5 preguntas para poder entender cuál es el desafío de la adopción de GenAI como estrategia en las empresas, ¿no? Y a propósito, utilicé la escala de Likert para saber qué tan desafiante era hacerlo, ¿no? Si no representaba un desafío, si era un desafío menor, si era un desafío moderado, significativo o crítico. Y en todas las preguntas, ¿no? Empezamos por, obviamente, justificar el retorno a la inversión y tener un presupuesto. Después, con cómo alineamos una iniciativa de IA generativa con las prioridades del negocio. La pregunta obvia de gestión de resistencia cultural al cambio, de integración de sistemas y procesos, y por último, de encontrar gente que me pueda ayudar a aprovecharla al máximo, ¿no? En todos los casos, las respuestas mayoritariamente estuvieron como un desafío crítico o significativo. Realmente la mayoría estuvo allá. Cuando te vas con empresas que ya tienen usando, yo diría, por encima del promedio, normalmente baja a un desafío moderado o menor. Entonces, la adopción ayuda a que obviamente los desafíos bajen, ¿no? Ese fue otro aprendizaje haciendo esta encuesta con otras empresas. Y por eso pienso que también vale la pena ayudar a que las empresas tengan una estrategia de adopción. Y algo que compartimos en el IT Forum fue, digamos, tenemos la suerte de interactuar con el equipo de investigación en sistemas de la escuela Sloan, que es la escuela de negocios de MIT, desde hace más de 20 años. Y ellos hace un mes sacaron un reportaje, casualmente de cerca de 350 entrevistas a empresas, a todos los niveles ejecutivos, de cómo están adoptando la IA generativa en sus empresas. Y el 34% han empezado por desarrollar inteligencia aumentada en sus empresas, es decir, de manera personal, que fue lo que quise compartir, ¿no? Todos tenemos que encontrar una manera de aprender a sacarle provecho a esta oportunidad que tenemos de tener democratizado el que tú tengas practicantes expertos para aprovecharlos en todas las cosas que te puedan ayudar. Al punto que yo les decía que tengo más de 80 y todos los días a veces genero uno y a veces después lo borro después de usarlo, pero
pero ahí están, ¿no? Como dice mi esposa, mis amigos imaginarios y mis amigas imaginarias, que me van ayudando a hacer cosas mucho más rápido. Entonces, en ese contexto, creo que parte del aprendizaje en la adopción va a ser esa, ¿no? Al principio nos va a costar trabajo, es como la resistencia al cambio humano. Tú no quieres el cambio, primero cuando no lo entiendes, después cuando no sabes qué va a pasar contigo, cuál va a ser tu rol después del cambio, cuando no sabes qué hacer y cuando nadie te ayuda durante el proceso de transición. En el caso de la IA generativa es igual, ¿no? Al principio, pues la reacción es, no es importante, a mí no me toca, me quieren reemplazar, entonces no la quiero aprender. Y después que entiendo que me puede ayudar, no sé cómo y me da pena preguntar. Una vez que pregunto, no estoy seguro si voy a gastar mucho o poco, entonces, a ver, coachéenme y ayúdenme a cambiar. Y es como el chocolate, ¿no? Una vez que te gusta, es imposible no volver a pedir chocolate. Así es. Oye, Pepe, nada Así más es. en este comparativo y con toda la experiencia que tienes global, ¿tú pensarías que estos resultados que viste son muy parecidos a lo que está pasando en todo el mundo? A mí me da la impresión que justamente la democratización de la inteligencia artificial es una de estas oportunidades como pocas en la tecnología en que no necesariamente los países que van más rezagados en su transformación digital, por ejemplo, van a entrar mucho tiempo después que los países que están muy avanzados. Yo no sé si tú, a partir de la experiencia que tienes, ¿no? Global y con muchas otras empresas en el mundo, veas que a lo mejor la adopción de inteligencia artificial generativa en México está muy a la par de lo que está pasando en otras latitudes. El año pasado, Gartner, McKinsey, Deloitte principalmente, sacaron muchos reportes trimestrales de la adopción de IA generativa en diferentes países del mundo y regiones, ¿no? Y el de McKinsey sacó algo bien interesante. El mayor uso de GenAI durante el año 23-24 era en países en desarrollo, no en Estados Unidos y no tanto en Europa. O sea, es curioso que el mayor uso, ¿no? Y todos los reportes coincidían en que durante el año 24 o 23 y 24, aproximadamente entre el 3 y el 4% solamente la utilizaban en producción. Es decir, realmente lo estaban utilizando como parte de su modelo operativo. Los estudios que han salido este año, del último semestre del año pasado, lo que nos dicen es que hemos logrado duplicarlo, pero todavía estamos en el 7%. Entonces, algo que compartí también en el IT Forum es, hoy tenemos la oportunidad de empezar primero. Y todos sabemos la frase, el líder del futuro no va a ser reemplazado por la IA, va a ser reemplazado por otro líder que ya sabe usar la IA. Entonces, hay que empezar lo antes posible para aprovecharlo, ¿no? Perfecto. Sí, Vamos a hacer estoy de acuerdo. ahora sí que hagamos una segunda pausa y regresamos ya para las conclusiones de lo que encontró Pepe Tam en su participación y de todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial generativa. Regresamos. Y ya regresamos, estamos hablando con Pepe Tam sobre inteligencia artificial generativa. Recordarles que todas sus opiniones son bienvenidas, sus comentarios lo pueden hacer a través de cualquier plataforma, ya sea en una plataforma de audio, en el módulo de opinión, o si es en YouTube, en la parte de abajo de los comentarios, ahí estaremos muy al pendiente. Mónica insiste en que es mejor que nos vean. ¿Por qué, Mónica? Porque estamos muy guapos. Entonces, pero no hay problema si ustedes nos gustan o nos siguen escuchando a través de cualquier plataforma de audio. Síganos, denos like y si no, ya saben, a través de redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Ahí también estamos muy al pendiente. Marisela, tú querías preguntarle algo a Pepe. Sí, quería que Pepe nos compartiera un poco, ahora como un filtro diferente, nos platicaba, fuera de línea, de recientes encuestas que ha hecho con 2 empresas. Entonces, hablar de cómo estás percibiendo, Pepe, ese avance en el uso, esas preocupaciones
a diferentes niveles de las organizaciones, no solo los altos directivos de tecnología, que por supuesto nos interesan, pero también que nos vincules de estas otras encuestas que has hecho recientes. Claro. Como todas las tecnologías que se van adoptando en el tiempo, siempre tienen como curvas de madurez que no son lineales, ¿no? Sino que tienen muchas expectativas y de pronto se caen y después vuelven a subir, nunca al nivel de las expectativas, pero sí como que se estabilizan. Las iniciativas de avance del uso de IA generativa en muchos casos están empezando por el negocio. Yo diría que, o sea, me voy a arriesgar a decir que posiblemente entre el 60 y 70% de las empresas comienzan a pensar y a pedirle a sus directores de tecnología cómo podemos usar inteligencia artificial generativa, pero por iniciativa de ellos. Y solo ha sido entre un 30 y un 40 como máximo el que tecnología sea quien lo proponga. Ese es un primer hallazgo interesante. En la medida que las empresas empiezan a adoptarlo más y se dan cuenta de lo que significa desarrollar inteligencia aumentada, realmente la adopción comienza a avanzar cada vez más rápidamente. Porque entonces los consejeros, y estoy hablando del consejo, después el comité ejecutivo, el equipo directivo, la reunión de directores, el equipo de dirección, los nombres que tengan, comienzan a entender también cómo finalmente los dueños de proceso y por supuesto el equipo de TI, que es el gran habilitador, tiene que estar ahí en la jugada también. El contraste entre usuarios y tecnólogos obviamente es diferente. Las personas de negocio quieren aprovechar cómo usarlo mejor. En la encuesta que saca Sloan MIT, el segundo grupo tiene que ver con cómo utilizamos IA generativa en los proyectos estratégicos de la empresa. Es decir, por dónde empezamos, ¿no? Entonces, el paso 1 es que aprovechemos una tecnología que se ha democratizado para realmente ser más productivos y mejores y aprender más rápido, potenciarnos, ¿no? Y el segundo nivel tiene que ver con no embarrear toda la organización de procesos como si fuera una digitalización, sino decir, hoy tengo estos 3 proyectos estratégicos en mi empresa, en cada uno de ellos, ¿en qué parte puedo aprovechar mejor GenIA? O en los, vamos a decir, siempre hay un director general y hay unos reportes directos que van entre 5 y 12. Entonces, la siguiente pregunta es que cada uno de ellos escoja un proyecto donde lo quiere empezar a aprovechar. Y también en esa conversación, y algo que también compartimos en el IT Masters Forum, fue un hallazgo con mi profesor Bob Johansen. Bob Johansen ha sido el director del Institute for the Future. Tiene 50 años en el instituto, el hombre es emérito ahí. Y es impresionante cómo la tercera edición de su libro, que se llama Líderes que hacen futuro, durante todo el año pasado yo le preguntaba, oye, ¿y cuáles van a ser las características, Bob? Y me dice lo que venimos conversando, líderes aumentados. Las 10 características de líderes aumentados son usando GenIA. Entonces, para mí fue otra confirmación que realmente necesitamos desarrollar esa inteligencia aumentada para poder avanzar. Las empresas que ya avanzaron en esto, que están entre ese 7 y 8% en el mundo, realmente comienzan a traer los retornos a la inversión cada vez más rápidamente y sobre todo en el balance de eficiencia y generación de nuevos ingresos, que es la preocupación hoy, son los que están trayendo esos ingresos primero. En pocas palabras, están aprovechando a descremar el mercado, como diríamos en marketing, ¿no es cierto? Y acá tenemos a Moni como experta en el tema. Oye, y cuando otro expertise que no me merezco que me digan, pero bueno. Cuando sucede esto de que viene del lado del negocio la propuesta de uso, la aplicación, es como tener al gran patrocinador del lado de la tecnología, ¿no? Y cuando funciona positivamente, dicen, ya ves, yo te dije que por aquí era. Entonces, refuerza esa adopción de manera positiva, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Pepe, ¿y cómo has visto? Y justo ahora viene a la mente esto. Una cosa es que
nosotros, como que con cada director de sistemas o cada profesional IT empiece a utilizarla de manera personal, ¿no? Para su trabajo, no estoy diciendo para temas personales, pero o sea, de manera ellos incluyendo en su día a día, y cómo está más bien el sí generar la estrategia para para la organización del uso de inteligencia artificial generativa, porque ahí creo que hay un reto, a lo mejor ahí tenemos directores de sistemas que usan 2, 3 horas al día ChatGPT, pero no están pensando en generar una estrategia para que toda la organización, ¿no? Habrá gente que no quiera, pero que haya una adopción, ¿no? En toda la organización y no nada más ellos como los profesionales, ¿no? Que van a ser, ¿no? Súper inteligentes por estas herramientas, sino cómo está ese reto o ese desafío y supongo lo ves porque mucha gente te busca para eso de no solamente el interés de yo uso inteligencia artificial generativa y uso la mejor tecnología, sino de cómo hago que mi organización adopte Lo inteligencia adopta. artificial generativa. Claro. A todos siempre nos ilumina Gartner, y Gartner tiene casos de uso de impacto de GenIA por creación de contenido, por descubrimiento de contenido en la parte conversacional o en la parte de simulación, ¿no? Y lo que hemos aprendido es que la IA generativa en realidad no es solo una, sino tiene varios tipos de aplicaciones, ¿no? Para la parte texto, visual, audio, código y datos. Y yo estuve jugando un poco con las palabras en el IT Forum y decía, el primer uso es cuando los documentos cobran vida. ¿Y cómo logramos esa alquimia digital, ¿no? Donde tú investigas, donde tú resumes, donde tú creas canciones, poemas o documentos. El segundo caso de uso interesante es cuando de pronto tenemos un lienzo infinito. Es decir, puedes usar GenIA como el pincel que entiende lo que imaginas. Si te gusta La noche estrellada de Van Gogh y quieres pintar cómo es el futuro del trabajo, imagínate lo que va a ocurrir. Un minuto después, ¿no? Y si no lo usas, no lo puedes creer. Obviamente, si dibujas, el siguiente paso es cuando la imaginación dirige la cámara, el estudio infinito y la capacidad de hacer videos. Entonces, las herramientas para crear videos, para hacer producción de videos sintéticos de nuestros clones, de nuestros avatares. Converso con directores generales que nos piden, oye, yo tengo una empresa en Polonia, en Rusia, en República Checa, en Italia, en Rumanía, y no hablo ninguno de los lenguajes. No te preocupes, vamos a crearte un avatar, vamos a ver el tono de tu voz y tú vas a dar el mismo comunicado para ellos en un town hall al mismo tiempo. Entonces, todo lo que es cuando la imaginación dirige la cámara es otro uso. El tema de cuando las palabras fabrican personas y datos, que es otro que me encanta, que son los asistentes inteligentes o las personas sintéticas, ¿no? La humanidad conversacional, que es otra aplicación maravillosa que tenemos. Y por último está cuando las ideas se programan a sí mismas, que es este código conversacional que lo hicimos en vivo, y más de un CIO en los breaks me decían, es que Pepe, yo sabía, pero cuando vi que en ese momento tú explicaste, hazme un programa con estas características, sin hacer una especificación, y el GenIA decía, pensando, entendiendo, voy a hacer esto, me pediste tal cosa, y comenzó a autoprogramarse en Python, y después tuvo la interfaz 7 minutos después, y le dimos las fotos y lo clasificó. La verdad, si no lo empezamos a usar, estamos bien locos. Estamos bien tontos. Dilo con todas sus palabras. Bueno, una de esas es un eufemismo, Mónica, tampoco. Pepe, ya nada más como para cerrar y en términos de tus conclusiones, ¿cuál es digo, sé perfectamente porque lo dices mucho, pero ¿cuál sería el mensaje que dejas tú, ¿no? A partir de los resultados de lo que estás encontrando, de cómo se está viviendo la inteligencia artificial generativa en las organizaciones? ¿Dónde está, ¿no? digamos, tu mensaje y hacia dónde ves que nos estamos moviendo? Yo el mensaje que quisiera dejar es que todos necesitamos desarrollar esa inteligencia aumentada porque nos da a las personas la oportunidad de explorar todo nuestro potencial, integrando sin problemas nuestras habilidades humanas y las capacidades que tiene la IA generativa, dándonos accesibilidad.
dándonos la oportunidad de intercambiar conocimiento de manera interactiva, conversando con estos practicantes expertos, dándonos productividad, moldeando un futuro que puede amplificar nuestras capacidades para tener un cambio transformador, obviamente ético, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad, una de esas pocas oportunidades donde la tecnología se democratiza y nos da un regalo que puede ayudar al mundo. Tu miedo a la inteligencia artificial, supongo nadita, ¿verdad? Ninguno. Nada de nada. Bueno, Ok. solamente a lo Ninguno. mejor sí dijo, hay un poquito de miedo a algo, pero No, nada más le tiene miedo a la mano pachona y ya. Ese nunca se nos va a quitar, ¿verdad, Pepe? Así es. explícanos lo de la Ese. mano pachona para las generaciones más recientes. Es una mano que sale de abajo de la cama. Ah, muy bien. Pues si no tienen nada más, hemos llegado así al final de esta emisión. Agradecer a Pepe Tam por todo el conocimiento que nos comparte siempre, por su disposición, no solo en este programa, sino en general, en todos los eventos a los que lo invitamos. Muchísimas gracias, Pepe. Y a todos ustedes que nos están viendo, muchísimas gracias también por vernos, escucharnos y esperarlos en el siguiente capítulo de IT Masters Updated Review, el espacio que tenemos el equipo editorial de IT Masters Mac para hablar de inteligencia artificial generativa, ciberseguridad, tecnología y todo aquello que se nos quede en el tintero. Gracias y hasta la próxima. Sin miedo al ridículo, además. Muchísimas gracias a Eso ustedes. es lo mejor. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe. Gracias. A todos por Gracias, acompañarnos. bye, bye. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.